Bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, muy interesante porque vamos a estar hablando de la familia en Roma, específicamente la familia romana. Es, es un tema que es bastante importante en Roma, en la historia de derecho romano, porque es muy curioso ver cómo la familia influye bastante y en la sociedad era considerado pues algo muy importante, específicamente con lo que son los paterfamilias. Entonces, pues yo te quiero preguntar a ti, eh, ¿tú cómo, qué sabes del papel que desempeñaban los paterfamilias en la familia romana? O sea, ¿cuál era su rol dentro de esta? Ok, el papel que desempeñaba el pater de familia era ser el jefe de la familia prácticamente, ya que tenía un papel central en su organización de ella misma. Era dueño del hogar y de sus miembros. Tenía autoridad patriarcal sobre sus hijos y esclavos. Se encargaba de los asuntos comerciales y de las propiedades de familia. El pater de familia era siempre un hombre, nunca una mujer. Y hablando claro de las familias romanas, eh, platícanos un poco de quiénes eran considerados parte de estas, porque claro, podemos decir que la familia, bueno, como tradicionalmente las conocemos hoy en día o aquí en donde vivimos, aquí en México, pues la familia puede ser, no sé, de que mamá, papá y los hijos. Pero en Roma era diferente, ¿no? ¿Cómo se daba esto de los miembros de la familia en Roma? Las familias romanas estaban compuestas por las personas que vivían bajo la autoridad del pater familiar, es decir, la cabeza de la familia. Sus miembros de una familia romana se componían por el pater familias a padre de familia, que era el varón vivo más viejo, y tenía el poder absoluto sobre la familia, la esposa que se convertía en mater familia o madre de familia y cumplía con los mismos derechos de propiedad que una hija. También es muy interesante resaltar que pues los mismos paterfamilias eran como los líderes, ¿no? Entonces ellos tenían diferentes obligaciones y derechos. ¿Cuáles eran los principales o los que más puedes destacar? Bueno, pues en este caso el pater de familia, que era el jefe prácticamente de la familia, se encargaba principalmente de dirigir la familia en beneficios de sus intereses, administrar los asuntos comerciales y las propiedades de la familia, realizar ritos en nombres de la familia, principalmente am, como a cargo de la familia, pues. Y hablando de las mujeres en la familia romana, ¿cuál era su papel? ¿Cuál era el papel de la mujer dentro de estas? Porque pues sí se sabe que la mujer por mucho tiempo fue, pues no lo principal, pero escuché que la mujer era, más que nada por el matrimonio, la mujer era parte importante en la familia, a pesar de que no tenía voz en las decisiones familiares, ¿no? El papel de la mujer en la familia romana era central y se centraba en la procreación, la administración del hogar y los labores domésticos. Algunas de esas eran como por ejemplo educación. En la educación se les limitaba hasta la edad para casarse. Se les enseñaba a ser buenas amas de casa, esposas y madres. No tenían permitido aprender a leer, escribir, aprender filosofía o artes. En el caso del matrimonio, al momento de casarse las mujeres podían elegir entre seguir bajo el mandado de su familia paterna o del esposo. En el caso de la ciudadanía, eran ciudadanas de pleno derecho, lo que les confería derechos económicos y sociales, como propiedad, pago de impuestos, la inclusión en el censo y la participación en rituales cívicos. Algunas, por ejemplo, también serían participación en vida pública y participación en sacrificios. Y es interesante saber que pues en las familias romanas los esclavos eran considerados parte de la familia en sí. Entonces, ¿cuáles eran esas responsabilidades que tenían pues los paterfamilias como líderes de familia en la hacia con los esclavos? Es bastante interesante resaltar eso, ¿no? De que eran, o sea, así como tenían
derechos sobre los mismos esclavos, es bastante interesante pues resaltar el hecho de que también tenían obligaciones con ellos y responsabilidades. Entonces, ¿cómo era ese tema? En este caso, tenía autoridad de vender a sus hijos como esclavos, de conceder a la libertad de los esclavos más fieles y laboriosos, sobre todo en su testamento llamados libertus. Temía poder de gobernar todos los nexos que sometían a los miembros de la familia. En la sociedad romana, ¿qué tan importante era el matrimonio? O sea, ¿hasta qué punto era considerado importante para la sociedad romana el matrimonio? Pues el matrimonio en Roma era una de las principales instituciones de la sociedad, que tenía como principal objetivo generar hijos legítimos que heredasen la propiedad y la situación de sus padres, como beneficios a testamentos o algo así, por así decirlo. Es bien sabido que en las familias, antiguamente los varones eran los que pues tenían más obligaciones y derechos, ¿no? Sobre las familias en general. Pero en Roma, ¿cuáles eran las expectativas que se tenían hacia con los hijos? ¿Y cuáles eran las responsabilidades que ellos tenían que pues tomar en el momento pues que se hacían adultos? Pues para esto, los de corta edad se empleaban en diferentes áreas de trabajo. Una de ellas era en la calle pregonando productos que estaban a la venta. En el caso de los hombres, eran considerados los jefes de familia y tenían un papel denominante en la sociedad. Y los esclavos que eran liberados, ¿cómo se les llamaba? ¿Cómo se les llamaban a estos esclavos que por alguna u otra razón pues eran liberados? ¿Y cómo se integraban? ¿Cómo era su vida después de ser liberados? Los esclavos eran integrados como libertos. Eran comprados o que éste le fuera concedida por su amo, con o sin condiciones en el caso de la libertad.